Oficialmente les damos unos buenos días, un saludo de alegría y de esperanza para ustedes y cada una de sus familias. Un saludo muy especial de parte de mi querida familia, de mi honrado padre, de mi amada institución universitaria en Envigado, que en medio de todas las crisis siempre trata de salir a flote y seguimos con mucho entusiasmo echando para adelante. Y eso por parte del conocimiento. Veníamos hablando recién sobre la importancia de las ondas electromagnéticas. Precisamente en abril del siglo anterior y el milenio anterior todavía, las telecomunicaciones, digamos, se fueron forjando muy lentamente, ya sido para el año 1826. Hoy vamos a hablar de algo del broadcasting. A partir del año 1901, las ondas electromagnéticas, aunque no eran sociales, ya eran de trabajo en muchos países. Y recordemos que es cuando se hace célebre los trabajos de Marconi, que empieza a mirar que había otra forma de transmitir mensajes que no fuera utilizando el código Morse, que podíamos ahorrar grandes cantidades de talento humano y de recursos físicos si lográbamos trabajar con ondas electromagnéticas, que no necesitaban un medio material para propagarse, que podían propagarse aún en el vacío. No fue fácil, de todas maneras sabemos que todo paradigma que aparezca, cualquier forma diferente de trabajo es muy complejo de socializarlo. Sin embargo, ya vemos en el campo de las telecomunicaciones, como por ejemplo los teléfonos fijos, literalmente han desaparecido. Ya uno mira, por ejemplo, muchos países, incluso nuestro país, donde el teléfono fijo carece de sentido. De hecho, quien les habla en las montañas de Colombia, yo tuve mucho tiempo una línea única, que se parecía una línea caliente porque el teléfono era muy fácil de grabar. Terminaba en 0101. Y lo conservaba solamente porque en caso extremo pues, de invierno las comunicaciones inalámbricas en Beremislandia son muy difíciles. Pero hacía cuentas, no empecé a tirar cuentas en el último tiempo. Decía, pues, hay un fenómeno muy claro en el medio y es el robo de alambre. De hecho, en uno de mis viajes a internacionales me encontré que se habían robado todos los cables de la vereda y, y tardaron 3 meses en empresas públicas, pues, donde la empresa de Tigo en el sector, de volver a montar cables, con la disculpa de que era un terreno difícil, que era complejo, bueno, todas las disculpas del mundo, eso sí, siempre cobraron. Aunque uno sabe el derecho de demandar, porque si no hay prestación de servicio, la empresa no debe cobrar. Sin embargo, ellos no lo tomaron como algo de ético, sino simplemente como negocio. Y ya me cansé y un día yo me cancelé y ellos no creían. Eso me insistieron, me rebajaron tarifa, todo eso. Y en efecto, nunca he necesitado las comunicaciones. Obviamente cuando hay mucho invierno sí es difícil. Toca por seguridad salir de la casita y caminar hacia cierto montecito, que haya que hay un montecito por allá casi por unos 80 metros de, del cuarto principal, pero por fuera de la finca, y ahí la señal es completamente nítida. Lo que ocurre en muchas partes del mundo. Recuerdo mucho que viajando hacia el departamento de Caldas por la región ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este pueblito?
yendo para Salamina por la ruta de la Felisa, en el escapo de Polito que está ahí, Arma, por el río Arma, las señales eran imposibles. Y un día, por circunstancia, eh, paramos así en medio del campo a compartir algo. Y, y en ese momento comenzaron a llegar mensajes de actividades industriales. Ya un terreno, no sé, era como un cañón y en ese cañón llegaban las señales magnéticas con una nitidez impresionante. Más, todo ese rato estaba desactivado y eso entraba y entraba y entraba. Eran puntos muy especiales. Como también hay lugares eh, difíciles. Por ejemplo, era muy común hace un tiempo los bancos tenían antenas satelitales exclusivamente para estar trabajando sus datos. Cuando digamos que el sistema financiero aprendió que había que trabajar en línea a nivel mundial. Y todo este tipo de antenas satelitales con esos supercables. La antena sola no podía funcionar directamente al lado del pueblo, porque muchas de las formas de la iglesia, ese tipo de cúpulas que tienen las iglesias, eh, es como si generaran unos ecos que hacían muy lentas y muy poquitico confusas las comunicaciones en los bancos. A raíz de eso ocurrió una anécdota muy especial en muchos pueblos de Colombia, que los bancos querían empezar a montar antenas, pero no en el lugar, sino que era tan complejo eso que preferían alquilar una casa, por decir algo, a 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, donde la señal llegaba nítida y transportar la señal alámbricamente hasta allá o a través de algún sistema reflector. Este tipo de cosas, pues digamos que ha estimulado la generación en Colombia desde la teoría electromagnética de generar muchas empresas dedicadas a las telecomunicaciones satelitales, entre ellas, por ejemplo, la compañía Colombo italiana, Colombo Insat, propaganda que no me pagan, pero que ha prestado grandes servicios al sector financiero. O sea, y los bancos hoy en día, por obligación, tienen toda una parte dedicada a infraestructura de alto nivel, primero, pues, de seguridad, segundo, pues de infraestructura, para estar soportando los retos actuales. Porque estamos en sistemas donde la gente trabaja en tiempo real. O sea, yo estoy en cualquier instante, por decir algo, puedo estar en España en cualquier momento. La globalización permite que seamos viajeros incansables. O alguno de ustedes está, pongamos en La Guajira, necesitamos que los recursos deban estar en línea. Y hoy en día, pues literalmente, los bancos comienzan a no necesitar el espacio físico. Ya en este momento, por ejemplo, en Colombia ya hay autorizados 4 bancos que no van a tener ninguna sede. Ya existen bancos en Europa y Estados Unidos en los cuales todas las transacciones son hasta la apertura. Entonces en línea, o sea, no existe el concepto de ir al banco a la el banco. El banco no existe. Se da un ahorro impresionante de recursos. Obviamente que necesitan unas vigilancias pues, especiales de la superintendencia para evitar que haya mucha gente talentosa que tenemos y se ingenie un banco y empiece a captar. Pero hay bancos ya a nivel mundial que se dedican exclusivamente a esto. A raíz de eso, pues hay bancos que no voy a mencionar acá por la propaganda, que están por ejemplo, en Medellín hay bancos que tienen literalmente una o dos sedes y son bancos entre los 20 mejores del mundo. Pues hay uno que está entre los 10 y literalmente tienen dos sedes y no necesitan más. Sí, porque precisamente muy grandes capitales le interesan cierta, digamos así, cierta fracción de la población que tiene una condición económica diferente. Bueno, tengamos ahorita, o sea, y la ventaja son de electromagnéticas. Todas estas conexiones en línea, con alta eficiencia, con una atención excelente al cliente. Realmente esto va generando cambios muy significativos en la misma palabra cheque. La palabra cheque literalmente pues existe y hay muchos países que le dan mucha importancia al cheque. Pero en Colombia, por ejemplo, la palabra cheque ya casi hace sentido, porque es que uno actualmente todo lo podemos hacer en línea, transferencias, pagos de nóminas,
de facturas. Entonces, literalmente ni siquiera necesitamos la tarjeta física, simplemente una transferencia, tener cierta gente autorizada en nuestra banca y movámonos con eso. Desde el Titanic hacia el año 2021 donde estamos, ha transcurrido mucho tiempo, han ocurrido muchas tragedias y, insisto, las telecomunicaciones se volvieron factor esencial. Las grandes tragedias, como el caso de Armero, cuando todavía no teníamos, pues, digamos, los celulares en el país, pero teníamos una línea de gente conectada, que eran los famosos radioaficionados, que desaparecieron. Pues, literalmente con el celular, las videollamadas, pues se le ha quitado mucha fuerza a los aficionados. Básicamente que son gente que sigue haciéndolo por un amor muchos les decía la vez pasada, el espacio diezista, D, X y STA, diezista. El diezismo somos porque tengo mucho rato gomoseando con el sistema. Todos los que éramos aficionados en el mundo a la shortwave, al SW, a la onda corta, shortwave. Ya hoy en día, pues, manejar un equipo de aficionado, manejar un equipo Morse, por ejemplo, son cosas ya muy, muy difíciles de tener. En ese momento recuerdo tío mío recién fallecido, que fue de los líderes en la tecnología en Colombia, pero en la parte de Telecom. Cuando Telecom existía, existió el famoso telegrama, donde simplemente a través de Morse se mandaban mensajes. Y ocasionalmente pues, también los mandaron Marconi, pero se utilizó mucho simplemente el envío, donde cuando yo visitaba al tío, pues lo veía ya clavado, hundiendo el sistemita, que era dejar hundir el pincito así una tocadita o dejarlo hundido una fracción de segundo, lo cual marcaba un punto o una raya. Y ese punto y raya era el famoso código internacional donde estaba la letra A, que era rayita, punto. Y así todas las letras eran combinación de puntos y rayas. Las primeras letras pues eran punto y raya, las otras necesitaban dos puntos, rayas, hasta ajustar más o menos los 30 y punta de símbolos que eran necesarios en el momento, como era el punto y coma, los dos puntos, o sea, algunos caracteres especiales, digamos que subían a 40. Eso era todo el trabajo. Desarrollar gran capacidad del oído y jugar con eso. Ya hoy en día, pues es muy simpático cuando uno mira, de hecho, eh, el tío se fue a este mundo recién y yo charlaba mucho con él sobre precisamente ondas. Él había hecho cursos en la Enfield Schools, que era digamos, la escuela de perfección de la época, porque no tuvo oportunidad de aprender pues, a asistir a la academia, pero muy versado en esto. Entonces le discutía, le hablaba precisamente de ondas electromagnéticas, cómo el funcionamiento, él había leído también algo. Hablamos de todo ese proceso de modulación, desmodulación, etcétera, y conservaba una réplica de los sistemas originales de Morse. Entonces era muy bonito. Ya pues en su fallecimiento había una prima que quedó como albacea de lo que él dejó, pues que lo dejó prácticamente para eh, tres familias dentro de la familia. Por desgracia no alcanzó a dejarme nada, pero bueno, lo hicimos un gran recuerdo. Y dos primos se enamoraron de esas cositas pues que eran los hermanos de ella. Y ya el sistema, un pedazo, o sea, el sistema de transmisión lo tiene uno, el sistema de transmisión lo tiene otro. Pero para ellos es curiosidad, porque eso simplemente pues, ya no tiene fundamento en el siglo XXI. De hecho, todavía hay un sistema que tenía un bulbo de la época de 1930 aproximadamente, no un tubo al vacío. A menos pues como por curiosidad se podía tener. Si estos días logro que me pase una foto uno de ellos, se las comparto para que miren solamente la tecnología que manejó el mundo de las telecomunicaciones. Alguien que me acuerde entre el curso del día, yo le escribo al primo o a la prima entre el curso del día, así conservan el equipo y lo mandan al menos una fotico. Es muy factible que yo la tenga, más no recuerdo en qué archivo. Sin embargo, si alguien me acuerda del curso del día, lo seguimos intentando. Bien. Entonces, dentro de toda esta fundamentación, veníamos trabajando un documento, un escrito que realicé
precisamente tratando de socializar todos los mecanismos de la inducción electromagnética. Que repito, tenemos todas las fortunas del mundo. Las leyes del mundo, por ejemplo, permiten que se le cobre un impuesto alto, por ejemplo, del 19% en el proceso de telecomunicaciones, porque precisamente la telefonía no es un servicio esencial, siendo fundamental. Pues para muchos países se considera como un bien suntuoso y sobre él se cobra. Eso de todas maneras genera muchas discusiones porque ustedes saben, por ejemplo, jornadas tan difíciles como la de ayer me recuerdan también hace tal vez como 3 años, dos y mucho, salía de la Jaime Cadavid y en el momento de salir estaba prendido el INEM, el poli mismo, casi que no salgo y al salir quedé atrapado, no alcanzaba ni a arrancar para la IV, ni volver porque eso no estaba bloqueado, ni echar para la derecha. Me quedé literalmente 2 horas atrapado para salir a la autopista, que eran, yo creo que no eran 2 cuadras, no pude, me tocó llamar a la IV, decirle a los pocos estudiantes que habían llegado que estaban intentando salir. Ya lo último tocó llamar incluso al decano y decano, pues sabe que nunca falta clase, por ética, por gusto, porque amo el conocimiento, pero es imposible estar acá. Y en efecto, pues las bombas rondaban. Entonces, son conceptos difíciles. Me salvó tener a la mano un sistema de telecomunicaciones. Desde donde no tenga nada para comunicar, me puse a quedar esperándolo uno, bueno, etcétera. Era muy incómodo. También les contaba en la charla anterior que había sido un mágico para el mundo haber tenido tres grandes investigadores simultáneos. Era precisamente Faraday, que venía experimentando con inducción electromagnética en Inglaterra. Lo admiro mucho. Uno de los grandes, yo diría que él no tenía la fundamentación matemática, por ejemplo, de Maxwell, ni de Henry, pero tenía un talento extraordinario. Vemos que uno de los conceptos de motor, de inducción, son creación de él, el orden empírico, demás, que era apoyado desde el trono. Contaba precisamente que se hablaba mucho de sus relaciones con la reina, y fue el famoso que empezó a hablar de impuestos. Cada 8 días, entonces ya estaba, por ejemplo, los Newton, los Hamilton, los grandes lores, que se reunían permanentemente con el rey. Y una de las actividades primarias, pues en medio de las fiestas y de vez en cuando alguna deliberación, tenían siempre los famosos bufones de la corte. Y el trabajo de los bufones era entretenerlos allá, hacerlos rentar de risa, hacer cualquier cosa parecida. Y lo que más empezó a llamar la atención de los bufones eran los capacitores. Ellos lograban literalmente almacenar energía eléctrica y cualquiera que estuviera descuidado o dormido le hacían descargar en las orejas, en la lengua, en la boca, en los labios o en el cabello, porque en la época de las famosas frondosas cabelleras. Eso generaba mucho impacto y ya el rey, como había muy ofendido con Faraday, le dice en público en una sesión, precisamente los lores, Michael, nos vamos a sacar toda la vida huevo molestando con esto. Faraday se sintió un político pues como tocado y analizó y le dio una respuesta muy sabia, que algunas se las compartí. Rey, aguanta a los costeños, aguanta un poco. Only wait for me, espérame, para que te des cuenta todos los impuestos que vas a poder cobrar. Eso fue profético. Recordemos, la generación de energía eléctrica en cualquier parte del mundo funciona por inducción electromagnética. Las telecomunicaciones, inducción electromagnética. Sistemas de antenas, inducción electromagnética. Motores de inducción, el nombre lo dice, etcétera. Entonces mire que todo eso se fue volviendo social. Entonces, al mismo tiempo que Faraday va experimentando, porque más que fundamentando, diría experimentando, aparece Lenz trabajando a kilómetros de él. Y aparece Henry. Ya Henry había sido el creador mental y había pensado
en qué se podía hacer para generar un sistema de comunicaciones. O sea, realmente el tipo creativo de todo el sistema Morse es Henry. Lo que pasa es de que él alguna vez se logra reunir con Samuel y le explica las ideas que él tenía del prototipo para generar un sistema de comunicaciones alámbricas. Porque a veces se separan y después de que estando precisamente el artista en la Casa Blanca se le muere su mujer y sabía eso que le están diciendo que se presentaba a la casa y ya se había muerto hacía mucho tiempo. A él le impactó mucho eso. También ocurrió por un accidente ferroviario, según los chismes de la época. Y entonces cuando se vio la necesidad de mirar qué hacía. Y, aunque él era pues un gran artista, se volvió a esa parte experimental que había compartido con Henry y logra desarrollar precisamente el primer telégrafo. Ya eso pues a partir de, si miran la historia, sepa que al lado de los ferrocarriles en el mundo están tendidas las líneas de los telégrafos. Eso es un dato muy especial. Usted mira eso en el mundo. De hecho, en ese momento me acuerdo, de los primeros trabajos que tuvo Edison fue precisamente en la telegrafía. Hubo una visita en la prensa y él se presentó y dice, el trabajo era muy tedioso, era simplemente cuando era muy tarde de la noche usted tocaba la avisar de la otra estación, por decir algo en Medellín, estaba en la estación Bello, y usted le avisaba del túnel de la quiebra, decirle, ve, todavía estoy despierto, ¿cómo estás? Ya, era simplemente indicando que no se había dormido. Y de pronto pues algún telegrama, alguna cosita. Algún día cuenta la historia, ve, se presenta el relámpago el jefe y yo sepa que el señor trabajador no está por ninguna parte. Cuando se lo mira, percibe que el hombre está dormido. Cuando va a reaccionar, percibe algo mágico. En ese momento la máquina se levanta, hace cierto gesto y manda el mensaje de siempre. El tipo queda asombrado, porque ya este muchacho, que era un muchacho en ese momento, había inventado un sistema donde el muchacho podía literalmente dormir, como le era algo muy, muy mecánico, ya tenía pues todo un sistema de contador, calculador. Ese día, pues en vez de echarlo, lo premió. Dice la historia que fue cuando empezó a surgir la telegrafía cuádruplex. Son sistemas diferentes. Entonces el hombre, casi con lo que le dan en eso, donde el hombre se atreve a montar su empresa. Él económicamente fue un fracaso. O sea, el tipo fue fracaso sobre fracaso. Hasta que llega precisamente el día de Merlon Park, cuando él coge un pueblo, coge varias cuadras y las ilumina con su bombilla. Digamos que a partir de ese momento comienza un momento relativamente exitoso. Por esos días, precisamente Tesla empieza a trabajar con él, se reúnen, él le ofrece más poquito de lo que Tesla merecía. Por dicho, fue imposible que se llegaran a acuerdos, porque para esos momentos, después de que Edison muestra el poder de la inducción, después de que el primer gran trabajo en la represa de Niágara, por ejemplo, fue también de él. Entonces, Estados Unidos quiere socializar la electricidad. Entonces hay dos caminos posibles, que son precisamente la propuesta de Edison, que era hacer en el mundo corriente directa subterránea. Propuesta de Westinghouse y Tesla, el mundo debe ser corriente alterna por el aire. Si se dan cuenta, es imposible reconciliarlo. O sea, no había forma de que Tesla y Edison pudieran vivir mucho rato juntos. Es increíble. No, sus ideas no compaginaban. De hecho, pues sabemos que, por ejemplo, Edison fue un tipo muy persistente, tipo, era incansable. Y con el tiempo nos damos cuenta que cuando Tesla trató de comenzar a socializar su sistema, ocurrió un accidente fuerte y perdió un trabajador, un transformador. Detalle que fue aprovechado por la competencia. Te decían a la gente, ustedes permiten que la electricidad vaya por el aire, miren lo que puede ocurrir. Por cosas del destino, pues no hay que entrar en muchos detalles, pero hay un video que
te los comparto también en el recurso del día, que es la discusión entre ellos dos, que es muy, ya lo busco, que aquí lo tenía preparado. Ellos empiezan la licitación y el gobierno escoge corriente alterna por el aire. Eso fue fatal para eso. Si tendría algo de amistad con Tesla y Westinghouse, yo pienso que ese día se le acabó, porque era irreconciliable. Si lo miramos técnicamente, las grandes ciudades del mundo, al menos en sus partes centrales, son el sueño de todos dos. Se trata con corriente alterna, pero subterránea. Entonces, eso evita tener esos postes tan feos, esos cables, etcétera. Y tenemos la tecnología para poder trabajar. Pues nosotros podemos transmitir corriente alterna bajo tierra utilizando unos cables especiales. El problema son los costos. O sea, modernamente trabaja, por ejemplo, con tetrafluoruros donde el kilómetro puede valer más de $1.000.000. Entonces no es fácil, porque ¿qué hacen estos materiales? Lo que hacen es confinar los campos electromagnéticos. Si recuerdan los cursos de Ramón, los cursos de circuitos 1 y 2 que los trabajamos Ramón y yo mucho tiempo en la IUE, en este momento pues le está trabajando Ramón, pues ya tenemos más pocos estudiantes, entonces yo le llevo a los estudiantes la muestra precisamente de este tipo de cables. Cada 1000 voltios de corriente alterna generan 1 centímetro de inducción. Eso es un dato que es muy importante que lo sepan. Entonces, como ingenieros, o sea, cuando yo estoy transmitiendo, por ejemplo, a 44.000 voltios, que es cuando yo transmito acetato trifásico, por ejemplo, Guayabal en Medellín, eh, los locales de la entrada Sabaneta, que los planes de ordenamiento territorial los han establecido. Entonces, en estos lugares tenemos una organización especial de 44.000 voltios. Ahí, si yo me acerco a 44 centímetros de distancia de los cables, puedo quedar electrocutado. Tengo inducción, después de que la inducción, 44.000 voltios, 44 centímetros. Por eso todos esos cables se colocan siempre arriba. Yo pudiera evitar. De hecho, en las represas, pues cuando la energía sale en las represas, sale por medio de este tipo de cables de alta tecnología. Y usted ve todos los cables juntos. ¿Por qué? Pues yo puedo tocarlos. Porque sé, como ingeniero, que ahí no tengo ningún peligro. Los campos electromagnéticos fueron confinados. Ahora, si eso ocurriera a través de un cable normal, tendríamos que poner esos cables a muchas distancias. Cuando hay grandes empresas en el mundo, por ejemplo el caso de países, por ejemplo Haití, el caso de Cuba, o incluso la transmisión en Estados Unidos, y transmitimos corriente alterna, ¿qué va a ocurrir? Que cuando hay grandes tempestades, los cables comienzan a generar un vaivén, a moverse. Y ocurre muchas veces que dos cables se juntan, ¿cierto? En medio de esa vibración. Y no necesitan tocarse, ellos no se van a tocar, pero se chocan sus inducciones. Y esas inducciones generan chispas. Entonces, cuando uno mira desde lo lejos, ese tipo de cosas, pues eso es terrible, porque son cortos, con ruidos, de ruido electromagnético muy fuerte. Eso es una pérdida, es una degradación de energía inevitable. Pero también es inevitable en medio de una tormenta. Eso lo hubiéramos obviado si pudiésemos tener sistemas de transmisión con cables de nuevos materiales. Pero eso es muy costoso para poderlo tener en grandes cantidades. Pudiese ser, no descarto, que en unas décadas alguien descubriese la posibilidad de que esos cables fueran baratos. De hecho, cuando Edison empezó a ganar la licitación en Estados Unidos de transmisión, él le tocaba, él siempre lo hacía muy empíricamente a través de corriente directa y transformado al final. Tesla tenía un paradigma diferente, de que Tesla era un gran matemático a diferencia de Edison. Edison era un gran creativo, un tipo que nosotros lo conocemos en académica, en ninguno de los que estamos hablando en este momento, pero tuvo un talento innovador.
De hecho, uno dice que inventó 3.000 aparatos y que los envidiosos dicen que no fueron 3.000 sino 2.400. Y eso es ya descabellado. No tenía esa formación. Sin embargo, el tipo empezó a ser muy brillante y por fin empezó a ganar, que fue lo que decía ahorita como empresario, no le fue muy bien, tuvo que llegar pues, hasta etapas muy avanzadas. También me acuerdo en este momento otra anécdota de la época de Edison, que Edison mandaba a algunos representantes a que mostraran el peligro que tenía la corriente alterna. Dicen los chismes de la época, no sé si alguien lo podrá sostener, que él mandaba a algunos animales para que fueran electrocutados ante la vista de la gente, con el fin de impactar. Un día se presentó un sheriff y habló con Edison y le comentaba que a él le parecía muy tenaz ver cómo moría la gente colgada o fusilada, que eran sistemas legales en muchas partes del mundo, que si era posible utilizar la electricidad para que eso fuera más eficiente. Obviamente que Edison vio posibilidades, posiblemente Tesla también. Bueno, y hicieron una especie de licitación y precisamente el ganador fue Tomás Alva Edison. Todo el mundo le echa la culpa de la silla eléctrica. Eso fue muy impactante porque al menos con la silla eléctrica se podía empezar a potenciar que el paciente no moriría lentamente ni sufriendo mucho, sino que la idea es que muriera de uno. Cuando él se gana este paso, pues si pueden mirar también muchas fotos ahí, no sé si habrán videos, por lo delicada la situación, pero sé que hay fotos en las cuales demuestran las primeras aplicaciones de electricidad al sacrificio de personas que tenían antecedentes penales por la época. Cuando se fue a hacer la primera ejecución, también es por ahí célebre, que hubo muchos periodistas, mucha gente, y le aplicaron una dosis a un cliente y ocurrió que el cliente no murió, que quedó temblando. La gente quedó paniqueada, Edison quedó sorprendido. Eso fue un impacto muy tremendo. Si la historia no me falla, creo que yo tenía el nombre de Cali Chetman, y a raíz de eso pues, surgieron algunas protestas y música, donde decían pues, que realmente el sistema no había humanizado la muerte como se quería, sino que la había hecho complicada. O sea, fue anecdótico. El sistema pues, no era la perfección de lo que hay ahora, yo reconozco eso. Y de pronto no se había hecho un estudio sistemático de la resistencia. Hay personas que tienen una gran capacidad de resistir la electricidad. En nuestra universidad, recuerdo un patético, yo he hecho mucho un ejercicio, de pronto algunos de ustedes hicieron conmigo circuitos 1, circuitos 2, hace un tiempo. Y siempre experimentaba midiendo la resistencia humana. Y bueno, lo normal de una persona está más o menos entre 50.000 y 750.000 ohmios, pongamos 800.000. Eso es lo normal de un ser humano, siempre y cuando no sea bebedor y siempre y cuando no sea mujer. Eh, Se ha observado que precisamente la parte sentimental tiene gran efecto. Cuando una niña tiene el periodo, también hay gran efecto. Es algo que no tengo la razón, no sé si la ciencia ya la tenga, se ven investigando qué ocurría. Por ejemplo, una niña tiene hoy 100.000 y al ratito puede tener 30.000, 40.000. O cualquiera de nosotros, o sea, la parte sentimental es muy importante, el alcohol es fundamental. Entonces, hay una niña que era parapléjica que se midió en medio del sistema, en la resistencia de 4 megas, la resistencia descomunal. Y recuerdo, creo que el negro era Hansel, uno que representa que va mucho a la universidad en este momento, él maneja las negritudes aquí en Antioquia, y él tenía casi 5 megas. De hecho, él se conectaba. Si el experimento de conectar a los estudiantes, primero nos conectábamos todos 20, incluido el profesor. Y luego nos vamos retirando y va calculando 10 estudiantes, todavía resiste electricidad, 5, 2, y al final quedaba él solo. Y él solo
se quedaba un rato, pues no resistía todo el rato, obviamente que no, pero se quedaba un rato resistiendo hasta que al fin aguantaba más que cualquier ser humano. Eso son unas condiciones especiales. Luego todo el mundo tiene sus propiedades. No sé realmente qué pasa con los electrolitos, pero algo pasa. Entonces, terminando de socializar, ya toda esa parte de las discusiones de Tesla y Edison, enseguida en el descanso se los socializo, ¿cierto? Tengo que se los paso ahorita, para que miren la importancia de percibir empresarial, socialmente, discusiones que son muy importantes ahorita. Nosotros ya como ingenieros pues ya tenemos de dónde pegarnos y de dónde empezar a mirar. Ahorita pues, cuando hacemos el descanso, pues vamos a comenzar a hacer la matemática, cogemos una onda electromagnética, vamos a dar condiciones de ella y vamos a llegar a encontrar vector de desplazamiento, vector de inducción y vector campo magnético. Y vamos a mirar qué relaciones matemáticas existen entre los dos. Para eso, recordamos lo que estuvimos trabajando en la sala anterior, el concepto de intensidad, el concepto de vector de Poynting, y precisamente al través del vector de Poynting siempre vamos a ver en qué dirección se propaga la onda electromagnética. Y además vamos a saber qué intensidad maneja, que eso es fundamental para las personas que manejan telecomunicaciones, porque el dueño de los celulares, pues de la transmisión, el dueño de la emisora, de la televisión, etcétera, debe estar sabiendo si la señal si está llegando y con qué propiedades a ciertas partes. En caso de que no, pues hay que empezar a hacer los correctivos. Entonces, los invito a los compañeros que me inquieta que no veo. Pero Cristian, si viene un día como que más del otro, no. Listo. Hacemos un descanso de 4 minuticos, se alimentan bien y bien dispuestos a que trabajemos operadores, vamos a trabajar rotacional básicamente y nos vamos a inspirar. En ese momentico corto 4 minuticos y seguida nos vemos. Muchas felicidades muchachos.